Buenos días, estamos comenzando la transmisión. Voy a pedir que me confirmen si se escucha bien. Mientras tanto, recordamos que estamos esperando en el Señor, oramos, ayunamos, pedimos por salud para nuestra nación, pedimos por paz, por tranquilidad, pedimos por esas familias que están separadas hoy. Pedimos por las iglesias para volver a reunirnos. Deseamos que el Señor pronto nos traiga este consuelo o esta alegría, esta bendición de poder reunir familias, tanto espirituales como físicas, poder estar juntos de nuevo y poder disfrutar de nuevo esto de compartir en vivo, de frente, cara a cara. Sinceramente lo extrañamos mucho. Mientras oramos por nuestros gobernantes también para que tengan sabiduría y sepan dirigirnos bien, que nosotros podamos vivir bien en esta tierra, que podamos disfrutar de cosas como la familia y la iglesia, cosas que el Señor ha instituido, ha creado y son grandes bendiciones para nosotros. Seguimos orando al Señor por esto, seguimos orando. Se nos está haciendo larga la cuarentena, pero confiamos en que el Señor está al mando. Y el Señor sabe cómo guiar a su pueblo y sabe lo que vamos a necesitar de acá en más. Sabe todo. El Señor controla todo y esto no ha salido de sus manos. Volviendo a lo que estamos tocando sistemáticamente o regularmente, vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a terminar la carta de Pablo a los Filipenses. Así que por favor acompáñenme a Filipenses 4. Nosotros agarramos un libro de la Biblia y lo vamos desarrollando versículo por versículo. Agarramos un libro de la Biblia y vamos desarrollando cada idea y estamos terminando Filipenses. A esta serie la habíamos comenzado antes de la cuarentena y la cuarentena nos agarró a la mitad, así que ahora vamos a finalizarla. Tuvimos un tiempo de predicaciones no seriadas, pero hemos vuelto a nuestra serie y hoy finalizamos. El resto de la serie está en nuestro canal de YouTube. Y bueno, si es de bendición para cualquiera que esté escuchando, está invitado también a buscarlo por ahí. Hoy vamos a seguir con Filipenses 4. Nosotros podemos ver que en Filipenses 4 se nos ha ido enseñando diferentes cosas. Por ejemplo, 4 al 7 se nos enseñó cómo debemos vivir. Debemos estar llenos de alegrías, esa alegría tiene que estar en Dios. Debemos ser amables con los demás, debemos vivir despreocupados, pero ocupados en la oración, pidiendo con humildad y agradeciendo. Y que de esta manera podemos tener la paz que Dios ofrece. Luego, en el 4, 8 y 9 se nos dice cómo debemos pensar y cómo multiplicar las instrucciones. Y se nos dice en qué pensar, en qué concentrar nuestros pensamientos, en qué dedicar nuestra mente, ¿no? Y luego también se nos dice que Pablo ofreció ejemplo y debía ser seguido por la iglesia. Y luego también entendemos que en el cristianismo se transmite información y ejemplo de generación en generación y eso nunca debe cortarse, siempre a la luz de la Biblia y guiados por el Espíritu Santo. En el 10 al 13 también vimos cómo Pablo era fortalecido por Dios, por Cristo, y que en Cristo podía hacer cualquier cosa que estuviera dentro de la voluntad de Dios para su vida. Cristo le infundía fuerzas a Pablo para que esto fuera así. En realidad, desde el versículo 10 al 20 vemos la conclusión de la carta y se repiten varios puntos. Uno de los puntos que se repite es el gozo por la participación, por la propagación del Evangelio. Otro de los puntos que se repite es el uso del dinero. El uso del dinero es importante, tiene que ser tocado, tiene que ser hablado, tiene que ser realmente tratado de manera honesta y transparente. Es importante en el contexto de Pablo y es importante en nuestro contexto, justamente por lo mismo en los dos contextos, por la cantidad de charlatanes que hay. El uso del dinero en lo que tiene que ver con nuestra fe tiene que ser algo honesto, algo transparente y debe ser algo que sea limpio, ¿sí? El dinero es un recurso y tenemos que tratarlo como tal. Y tenemos que separarnos de todos los charlatanes y de todos aquellos que buscan ganancias deshonestas y buscan solo enriquecerse y mercadean incluso con la fe. Entonces, por la misma razón por la cual Pablo habla tanto del dinero en esta sección, nosotros también vamos a hablar del dinero al leer esta sección. Y bueno, y la carta finalmente termina en los versículos 21 y 23
donde están los saludos de despedida. Pero vamos a comenzar por el versículo 14, ¿sí? Hoy vamos a leer del 14 al 23 y vamos a cerrar Filipenses. Luego de esta introducción, le pido que me acompañe Filipenses 4, 14. Dice el 4:14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Fíjense que comienza con esta palabra, con este conector, sin embargo, haciendo alusión a lo anterior. Si bien Pablo había sido fortalecido por Cristo y no por la ayuda de los filipenses, que los filipenses le hayan ayudado era algo bueno. Dice, hicieron bien en compartir conmigo en mi aflicción. Lo que los filipenses hicieron con Pablo es que fueron participantes de los sufrimientos de Pablo por el avance del Evangelio. Han sido participantes del ministerio de Pablo. ¿Cómo? A través de sus ofrendas. ¿Cómo puede ser esto? Sí, porque todos estamos llamados y se nos manda a participar de la gran comisión. Se nos manda a participar en el avance del Evangelio. Esto es para todos los creyentes. No es un llamado, sino que es un mandato. Pero hay personas que se pueden dedicar más firmemente o no más firmemente, sino más específicamente a esta tarea. Y está bien que otros compartan para ayudar a esas personas que se dedican específicamente a esa tarea. Podemos tratarlo este tema como un llamado especial, podemos tratarlo como una carga especial. Cada uno sabrá entender a qué me refiero, pero hay personas que específicamente se dedican más a esta tarea. Y Pablo nos enseña que está bien que otros participen a través de sus ofrendas para sostener, para aliviar las cargas, para ayudar, para acompañar a estas personas que se dedican específicamente al avance del Evangelio, al discipulado, a la gran comisión. Acá los filipenses lo hicieron a través del apoyo económico, además de las oraciones. Y tenemos que saber que los filipenses también no se dejaron llevar por el resto, ya vamos a hablar de eso, pero no era la única iglesia que había, sino que había otras iglesias. Y otras iglesias, en lugar de aliviar las cargas de Pablo, aumentaron sus angustias. Otras iglesias fueron indiferentes también a las cargas y al sufrimiento de Pablo. Pero la iglesia filipense fue la que fue empática con él. Nosotros tenemos que recordar siempre de que el cristianismo es una religión empática. En Romanos 12:15 se nos enseña de que nosotros tenemos que alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora. Tenemos que tener mucho cuidado porque la generación actual es bastante tendiente a la apatía y no a la empatía. Y el cristianismo es una religión empática. Se nos pide que lloremos con el que llora, que nos alegremos con el que se alegra. Y acá Pablo estaba sufriendo necesidad y ellos estaban entristecidos por Pablo, entonces van a ayudarle empáticamente. El cristianismo es así, es empático. No podemos hacer de cuenta que no vemos la necesidad del otro. El Señor nos va a dar cuentas. Dice en Santiago 2, 15 al 17, que si un hermano nuestro, una hermana nuestra no tiene ropa, necesita un sustento diario, necesita ayuda, no le podemos decir, bueno, anda en paz, haz lo que puedas, sino que le tenemos que dar lo necesario para su cuerpo. Y dice, de esa manera, si no le damos lo que esa persona necesita, tenemos una fe sin obras, y una fe sin obras es una fe muerta. Entonces se nos llama una y otra vez a ser empáticos, como los filipenses lo fueron con Pablo, como Santiago 2, 15 al 17 nos enseña, como 1 Juan 3, 18 al 19 nos enseña también. Dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que amamos de hecho y de verdad. Nosotros podemos orar por los misioneros, y está bien, podemos orar por los pastores, por las personas que se dedican más específicamente a la tarea de hacer discípulos y enseñar todo el consejo de Dios. Podemos orar por ellos y está bien y es correcto y es necesario y es una obligación. Pero muchas veces podemos ser respuestas a nuestras mismas oraciones y eso es mejor todavía, porque de esa manera expresamos una fe viva, una fe que está viva, que tiene obras. Recordemos, no hemos sido salvos por obras, sino para obras. Y parte de nuestras obras tienen que ver con la empatía. Por otro lado, podemos ver que los filipenses manifestaron madurez al ser generosos con Pablo. Fíjense en Filipenses 4:15, dice así: ustedes mismos saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes.
Posiblemente las otras iglesias simplemente le dijeron a Pablo, bueno Pablo, que te vaya bien, vamos a orar por vos, que el Señor te bendiga, quizá le dieron una palmada en la espalda, pero los filipenses fueron únicos ¿en qué? En esto que dice la Biblia, fueron los únicos en la cuestión de dar y recibir. Ellos fueron específicamente concretos y salieron de la abstracción y concretaron una acción sobre la vida y el ministerio de Pablo, le ayudaron. Aunque otras iglesias dudaban de Pablo o no fueron empáticos con Pablo, ellos, los filipenses, recordaron su conducta, recordaron las enseñanzas de Pablo y con eso pudieron descartar incluso los chismes y las mentiras que había alrededor de su vida. Vieron la obra ministerial de Pablo, vieron la obra de Dios a través de Pablo y lo vieron como una buena inversión, de tal manera que decidieron formar parte de esto, ser partícipes de esto, participar del ministerio de Pablo, aliviando sus cargas. ¿Cómo? Permitiendo que a través de la ayuda económica Pablo se concentrara más en el ministerio y no en buscar su sostén diario. Los filipenses fueron la iglesia madura en este sentido. Y esto fue a pesar de que los filipenses eran una iglesia pobre y perseguida, y los corintios eran una iglesia rica y con cierta paz sociopolítica. Los que lo ayudaron fueron los pobres y perseguidos. Fueron concretos en su ayuda y eso es bueno, es correcto. Es un gran ejemplo para nosotros. Las ofrendas de los filipenses fueron usadas por Dios para sostener a Pablo en su trabajo en Tesalónica y en Corinto. Yo creo que si nosotros tenemos una mirada madura sobre Pablo y lo pudiéramos, si fuera posible, invitarlo a nuestra iglesia, invitarlo a una reunión, invitarlo a nuestras casas, no lo invitaríamos para que él hiciese carpas, que fue su oficio durante su ministerio. Lo invitaríamos para que predique, para que nos muestre las gloriosas riquezas de Cristo expresadas en la Biblia. Sin embargo, muchas iglesias hicieron que Pablo necesitara de vender carpas, de fabricar carpas, de fabricar tiendas. Y Pablo tuvo que dedicar gran parte de su trabajo a eso en lugar de dedicarlo a la extensión del Evangelio. Y no está mal para nada trabajar, pero el Señor nos enseña, y lo sabemos por boca de Pablo, que el que vive para esto debe vivir de esto. Y eso es lo correcto. Y los filipenses fueron una de las primeras iglesias en comprenderlo. Y si esto se realiza mal en muchos lugares, eso no significa que nosotros tengamos que evitar hacerlo. Que se realice mal significa que nosotros lo tenemos que hacer bien. Los filipenses fueron una iglesia madura en comprender esto, que hay una participación en el ministerio, que es a través de las ofrendas. Paul Washer y un montón también han hablado de ilustraciones y dice, todos estamos llamados a las misiones, todos estamos llamados a esta tarea de propagar el Evangelio. Unos pueden ser los que bajan al pozo, pero otros deben ser los que sostienen la cuerda. Y todos tenemos que participar de la propagación, de la extensión del Evangelio y de la predicación de todo el consejo de Dios. ¿Cuánto tenemos que predicar de la Biblia? Todo. Y hay gente que se tiene que dedicar a eso y es bueno y es correcto. ¿Y cómo va a poder dedicarse de mejor manera? Siempre va a poder dedicarse de mejor manera si hay gente que alivia la vida económica de esas personas. No estamos hablando de que se hagan ricos, estamos hablando de que puedan sostenerse. Esto es lo correcto y los filipenses lo entendieron de manera correcta. A pesar de la persecución que sufrían, a pesar de los chismes que había contra Pablo, ellos daban una prueba más de la madurez de su fe, participando del ministerio de Pablo. Fíjense cómo sigue Filipenses 4, 16 y 17. Dice, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pablo está diciendo que está bien que ellos, así como comenzó esta sesión, sin embargo hicieron bien en participar. Está diciendo que está bien que participen y que esa ofrenda, ese alivio económico que lleva en la vida de Pablo, en realidad se va a traducir en una bendición para los mismos filipenses. O sea que el bendecido es el ofrendante, no solo el que recibe la ofrenda. El bendecido también es el que bendice. Nos enseña que la ofrenda a otro es un beneficio para uno mismo. Cuando yo ofrendo, yo me estoy beneficiando, no solo beneficiando al otro. Pablo sabe que la ofrenda es personal. Pablo sabe que la ofrenda ha sido a su vida, ha sido a su ministerio. Pero en realidad tenemos que ver mucho más allá. Todas las ofrendas son para alguien, siempre. ¿Para quién? Para Dios.
Y en esto se deben parecer todas las ofrendas. Todas las ofrendas son para Dios. Y Jesús deja muy claro que la bondad ejercida sobre los demás era como una bondad expresada hacia Él mismo. Y sin duda esto se traduce en una bendición para aquel que da. ¿Sí? Siempre se traduce en una bendición para aquel que da. En Mateo 25:40 dice Jesús: en verdad le digo que esto que hicieron a cualquiera de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y Jesús abre acá un panorama mucho más grande, amplía este campo de acción y dice: cuando ustedes bendicen a alguno de mis hermanos, ¿y quiénes son los hermanos de Cristo? Los hermanos de Cristo son aquellos que son hijos de Dios. Dice: cuando ustedes bendicen a alguno de mis hermanos, es como si me lo hicieran a mí, aunque sea el más pequeño de mis hermanos. Es como lo han hecho, es como si a mí mismo me lo hubieran hecho. Entonces sabemos que cualquier bondad ejercida sobre los demás Cualquier bondad ejercida sobre los demás es como una bondad ejercida expresada hacia Jesús. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice que Él vuelve pronto y que Él vuelve con su recompensa con Él, para darle a cada uno según su obra. Y este pasaje nos está enseñando que es bueno ofrendar. Un día todos vamos a dar cuenta frente a Dios y las cosas hechas por Él van a tener un valor también. Ya lo tienen. Y Pablo quiere que los filipenses sepan que lo que han hecho a favor suyo también es a favor de sus vidas espirituales. Y finalmente Jesús va a recompensar esa bendición que han dado los filipenses sobre Pablo. En lo personal, el tema de la ofrenda siempre ha sido para mí un tema escabroso porque me dedico al ministerio y siempre es un tema incómodo para dar. Y he hablado muy poco de esto, en muy pocas situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro contexto el tema de la ofrenda está muy manoseado. El tema de la dádiva está muy manoseada. Pero también tenemos que ser conscientes de que la solución a estos manoseos que hay de la parte económica por parte de muchísimas iglesias y predicadores no se solucionan con... La solución no es no hablar del tema. La solución es hablar del tema a la luz de la Biblia. Y la Biblia nos enseña la generosidad y nos enseña que la persona que se dedica al ministerio debe ser aliviada por otras personas para sostenerse en el ministerio. Y esto es lo correcto. Jesús lo enseñó así, Pablo lo repitió y lo podemos aprender en la Biblia. Lo normativo, lo prescriptivo es esto. Lo descriptivo fue que Pablo, por la inmadurez de algunas iglesias, tuvo que fabricar carpas. Pero lo normativo, lo prescriptivo es que aquel que vive para el ministerio viva del ministerio. Cada iglesia sabe cómo resolver esto. Tiene que ser quizás en función de un promedio, tiene que ser en generosidad, no sé. Pero no es para que la gente que viva para el ministerio viva como reyes. No es para eso. Es para aliviar sus cargas y que esa persona pueda concentrarse más específicamente en las preocupaciones ministeriales y no además en las económicas. Cada iglesia tiene sus diferentes posibilidades, cada iglesia tiene sus diferentes maneras de actuar y de responder a esto, pero hay que hacerlo bien, en medida que se pueda hay que hacerlo. No está bien no hacerlo y usar de motivo para no hacerlo que otros lo hagan mal, sino que tenemos que buscarle la vuelta para hacerlo bien, según las posibilidades y el contexto de cada situación, ¿no? Es un tema muy incómodo, pero es un tema que en algún momento tenemos que hablar y hoy nos corresponde por la parte de la sección de la carta. Acompáñenme a Filipenses 4:18. En Filipenses 4:18 dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Es un fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Qué vemos en los filipenses? Lo que vemos en los filipenses es una explosión de generosidad. Y muy pocas veces en la Biblia ha habido estas explosiones de generosidad. Por un lado, dice que Pablo tiene abundancia, que está abastecido, que tiene más de lo que necesita. Eso es abundancia, más de lo que necesita. Y dice que esto fue como un sacrificio aceptable, agradable a Dios, ¿sí? En el desierto hubo un momento así. En Éxodo 36, 1-7 se nos expresa que la gente comenzó a ofrendar para la construcción del tabernáculo y en algún momento Moisés dijo que no había que llevar más, ofrendas para esta situación. ¿Por qué? Porque habían dado de más, había más que lo suficiente, era abundante. Había sido una expresión tan grande de generosidad de parte del pueblo en Éxodo 36 que Moisés dice: no traigan más ofrendas.
Y acá Pablo está diciendo, ya tengo más de lo que necesito, tengo una abundancia. Y eso debería ser una característica nuestra, ser generosos al punto de que lo necesario para que la obra de Dios en la tierra continúe sea más que suficiente, sea abundante. Esto es algo difícil de ver, incluso en la Biblia y en nuestras vidas y en nuestro contexto, pero tiene que ser a dónde tenemos que apuntar. Y acá Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento. Habla de que esto es un fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Habla de un sacrificio extra. Habla de que es como un sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora nosotros no sacrificamos ni palomas, ni corderos, ni ovejas. No sacrificamos nada de eso, pero Pablo y otros autores bíblicos hacen un paralelismo entre las ofrendas del Antiguo Testamento, entre estos sacrificios del Antiguo Testamento y las ofrendas de hoy. Dicen que son un sacrificio de alabanza a Dios. En Hebreos 13, 15 al 16, se nos dice que tenemos que ofrecer continuamente, mediante Cristo, sacrificios de alabanza a Dios. Y dice que estos sacrificios de alabanza a Dios son labios que confiesan su nombre, pero Hebreos 13, 16 dice que también hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios que agradan a Dios. Ya no tenemos que andar sacrificando animales, gracias a Dios, pero tenemos que seguir viviendo esta especie de sacrificio. Hacer el bien, ayudarnos unos a otros, estar pendientes de las necesidades unos de los otros. En Gálatas 6, 10 dice, el 9 y el 10 dicen, no nos olvidemos de hacer el bien, hagamos el bien siempre que podamos, especialmente a la familia de la fe. Y nos llama a ser una comunidad que vela y nos ocupamos y nos ayudamos mutuamente. En el cristianismo no tenemos un llamado a la autosuficiencia, sino a la interdependencia y todos de Dios. Y esto es algo humillante muchas veces, porque quizás algunos de nosotros estamos criados y programados para ser autosuficientes. Pero la Biblia no nos llama a eso, la Biblia nos llama a la interdependencia, a un camino de humildad en interdependencia. Esto no es fácil, no es fácil. Es confiar en Dios a través de ver qué hace Dios a través de la obra de los hermanos. Pero el Señor nos llama a esta confianza, a estos sacrificios de hacer el bien, de la ayuda mutua y de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes qué haces cuando ofrendas? Adoras a Dios. Es otra manera de adorar a Dios. Es otra manera de someterte a Dios, de obedecer a Dios. Y dice Filipenses 4:19, acompáñame por favor de nuevo a Filipenses 4. Filipenses 4:19 dice esto. Me voy a servir un poquito de agua, perdón. Filipenses 4:19 dice así: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está interesado en satisfacer nuestras necesidades. No en satisfacer nuestras ambiciones, sino en satisfacer nuestras necesidades. Es hermoso vivir confiando en Dios también en esto. Es hermoso. Más de una vez mi familia ha recibido la satisfacción de sus necesidades a través de la generosidad de hermanos. Y esto es hermoso. Uno puede ver también la mano generosa y amorosa de Dios a través de la generosidad de nuestros hermanos en la fe. Yo doy fe de eso. Es hermoso experimentar esto. Y Jesús, tenemos que recordar que Jesús nos enseñó a orar por el pan de cada día, no por el postre de cada día. Es una frase que me causó gracia, pero es muy cierta. Muchas veces pedimos de más, pedimos cosas que en realidad no nos hacen falta, pero podemos leer que Dios está comprometido, está interesado y va a proveer para algo, para nuestras necesidades. No para lo que nosotros queramos, sino para lo que nosotros necesitamos. Nosotros en la historia cristiana extrabíblica podemos ver a cristianos que comprendieron bien esto. Por ejemplo, Hudson Taylor, el misionero que trabajó 51 años en China. En algún momento dijo que tenía solo 25 centavos en su cuenta bancaria, más todas las promesas de Dios. Él sabía que Dios proveía para sus necesidades. Taylor trabajó 51 años en China. Hubo más de 800 misioneros que fueron a trabajar en China a partir del ministerio de Hudson Taylor. Más de 125 escuelas fueron fundadas a través de eso. Y recordemos, en algún momento dijo, tengo solo 25 centavos en mi cuenta bancaria, más todas las promesas de Dios. Gracias al ministerio de Hudson Taylor, hubo la conversión de por lo menos 18.000 personas al cristianismo, 300 bases en 18 provincias chinas y más de 500 trabajadores locales
se conformaron, se formaron a través del ministerio de Hudson Taylor. Y hay algo muy interesante en la historia de él. Hay muchas cosas interesantes en la historia de él. Pero hay algo que es llamativo sobre todo lo demás. Es la participación de George Mueller en el ministerio de Hudson Taylor. Nosotros podemos recordar a George Mueller como esa persona de fe que no tenía grandes riquezas, que no tenía muchas riquezas económicas, y que fue una persona que tenía un hogar de niños en su casa, que a los años ya administraba 5 hogares de niños y que tuvo más de 2000 niños en cada uno, ¿sí? Era un hombre de fe, de oración, que trabajaba cuidando y protegiendo niños. Era una persona dedicada a la vida ministerial en forma de orfanato. Era un hombre de oración. Incluso fue encontrado muerto orando de rodillas al lado de su cama. El día que él murió, cuando fueron a buscarlo a su habitación, él estaba de rodillas orando en su cama. Fue un hombre de acción y sirvió a Dios a través de hogares de niños y luego como misionero. Y hay algo que hemos perdido de vista. Hudson Taylor fue un hombre generoso y fue uno de los mayores ofrendantes a Hudson Taylor. George Mueller fue un hombre generoso y fue uno de los mayores ofrendantes a Hudson Taylor en la China. Esto es increíble porque uno de los mayores ofrendantes a Hudson Taylor en China fue George Mueller, una de las personas que menos dinero tenía. Al punto que si hiciéramos números a los días de hoy, aparentemente Hudson Taylor ofrendaba alrededor de $75,000 al año. Y podemos ver la vida austera y en pobreza de George Mueller. Pero era en pobreza solo económica para sí mismo. Era una persona muy rica en ofrendas, muy generosa. Y fue uno de los mayores ofrendantes de Hudson Taylor en la China. Ambos son ejemplos de que Dios sostiene a los suyos según su voluntad y propósitos, como dice acá Filipenses 4:19, conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de gloria en Cristo Jesús. Son ejemplos de gente que hizo tesoros en los cielos. Ellos comprendieron muy bien. George Mueller vivió en la austeridad. Hudson Taylor vivió en la austeridad, pero esa austeridad no era porque ellos no podían vivir de otra manera, era porque ellos decidieron vivir de esa manera y fueron gente que hizo tesoros en los cielos. Este pasaje de Filipenses 4:19 es complementario a 2 Corintios 9:8. Acompáñame a 2 Corintios 9:8. Es increíble ver que muchas veces nosotros pedimos por el postre nuestro de cada día, pero en realidad el Señor nos enseñó a pedir por el pan de cada día, a no ser codiciosos, a no pedir de más. El Señor está comprometido con nuestras necesidades, no con nuestros caprichos, con nuestras necesidades. 2 Corintios 9:8 dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Está hablando de que Dios va a darles a los corintios para sus necesidades, pero también para que abunden para buena obra. No para que ellos se enriquezcan, sino para que puedan ser generosos con otros. Este pasaje nos enseña, tanto Filipenses como Corintios, nos enseñan que las ofrendas son importantes para el avance del Evangelio y también para el avance de nuestra vida espiritual. Cuando damos de forma sacrificada para los propósitos de Dios, nos beneficiamos espiritualmente nosotros y confirmamos que estamos comprendiendo nuestra identidad de administradores para Dios y no de dueños en lugar de Dios. Esto es muy importante. Los cristianos, los humanos, muchas veces nos consideramos dueños de lo que tenemos y no somos dueños. Si somos cristianos tenemos que tener muy conscientes de que no somos dueños, somos administradores y debemos ser hallados fieles, administradores, no dueños. Esto sucede a medida que avanzamos en la fe, a medida que maduramos. A todos nos cuesta esto porque podemos ver al dinero de manera errada. Una de las maneras erradas en las cuales podemos ver al dinero es que el dinero nos corresponde por nuestro trabajo. Entonces decimos, bueno, esto nos corresponde por nuestro trabajo y dejamos de lado la gracia de Dios. Tenemos que cuidarnos de pensar que la gracia de Dios se gana con nuestro esfuerzo. Vos podés trabajar un montón y te puede ir bien por eso, pero en realidad te va bien porque Dios te bendijo, no porque vos sos tan bueno trabajando. Hay gente que es buenísima trabajando, que es excelente y es superior a vos y a mí trabajando. Sin embargo, no sale de la pobreza. Si a uno de nosotros nos va bien por nuestro trabajo, no es porque nosotros somos tan buenos, tan excelentes, es porque
Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, como dice Santiago. Todo lo bueno ha venido por gracia. Hay gente que es mejor que nosotros, sin embargo, tiene menos que nosotros. Entonces, cuidado, no es que el dinero te corresponde porque vos sos muy bueno trabajando. El dinero te ha sido dado porque Dios te ha manifestado su gracia de esa manera. Esta es una manera incorrecta de entender el dinero, de ver que es algo que nos corresponde por nuestro trabajo, dejando de lado la gracia de Dios. Por otro lado, también podemos verlo de manera incorrecta, al pensar que es algo neutral, que es bueno si se usa bien y es malo si se usa mal, que es algo neutral. Pero tenemos que cuidarnos también de esta idea. No es algo separado de la gracia de Dios en nuestras vidas, ni tampoco es algo neutral. Tenemos que cuidarnos de pensar de que no es peligroso. El dinero es peligroso y en muchos corazones termina ocupando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque termina arrastrándonos y en lugar de nosotros usar el dinero termina usándonos a nosotros y termina produciendo un hueco gigante en nuestro corazón que nos dice quiero más, quiero más, quiero más. En lugar de generar contentamiento, está generando ambición, codicia, está generando insatisfacción. ¿Cuántos padres se han perdido en las familias? No porque han muerto, sino porque su trabajo los ha chupado. ¿Cuántas madres, cuántos pastores, cuántos hermanos en la fe son absorbidos por sus trabajos porque el hambre del dinero los lleva a dedicarse cada día más, a generar más dinero en lugar de dedicarse a Dios? No pude nunca sacar de mi vida esa frase de Spurgeon que decía: le damos a Mamón, el Dios de las riquezas, nuestras fuerzas y le entregamos a Dios nuestro cansancio. Eso no está bien. Tenemos un solo Señor y es Dios, y a Dios debemos darle nuestras fuerzas. Y tenemos que comprender de que si bien cada uno tiene un lugar específico en la obra de Dios en la tierra, tenemos que tener mucho cuidado de mirar al dinero como algo que es neutral. El dinero es peligroso. Y el dinero no es porque nosotros somos muy buenos lo que ganamos, sino es porque Dios está lleno de gracia y expresa su gracia de esta manera también. Tenemos que cuidarnos de estos engaños, de los engaños que puede producir en nuestro corazón el dinero a través de las riquezas, inclinándonos a veces a la deshonestidad con tal de obtener más, o inclinarnos a la idea de ser enfermos del trabajo con tal de tener más, o de que somos ricos porque somos buenos, dejando afuera del asunto a Dios. Tenemos que cuidarnos. Y hay un antídoto para cuidarnos de cualquier engaño del dinero en nuestro corazón. ¿Saben cuál es el mejor antídoto contra los engaños que produce el dinero en nuestro corazón? Son engaños de nuestro corazón, no le echemos la culpa al dinero, son engaños de nuestro corazón. Pero quiero que sepas que hay un antídoto contra los engaños que hay en nuestro corazón con respecto al dinero. ¿Saben cuál es ese antídoto? Hacer algo diferente para lo cual fue hecho el dinero. Darlo. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser generosos y tenemos que estar confiados en Dios al mismo tiempo. El dinero fue hecho para ser acaparado y para ser cambiado por algo. Pero el antídoto para que nuestro corazón no sea engañado con el uso del dinero es usarlo de manera diferente a la cual el mundo lo inventó. La manera diferente del uso del dinero que nos cuida y es un antídoto a los engaños que produce nuestro corazón es dar el dinero. Tengo que pensar que está bien que yo pueda ganar dinero a través de mi trabajo, está bien, pero ¿para qué se me es dado el dinero? Para glorificar a Dios. Y Dios es glorificado también en mi manera de dar. Tengo que usar el dinero para darlo. No es tan glorificado en mi capacidad de acaparar o en mi capacidad de ser autosuficiente como en mi capacidad de ser generoso y de dar. Tengo que tener mucho cuidado de esto porque nuestro corazón es muy engañoso y nos hace equivocarnos muchísimo. Tengo que ser responsable con el dinero, sí, pero también tengo que ser generoso y estar confiado en Dios al mismo tiempo. Dios no nos llama a la independencia de Él, ni siquiera a través de nuestro trabajo. Dios nos llama a la dependencia de Él. Cuando nosotros como humanos vamos creciendo, nos vamos independizando de nuestros padres. Pero espiritualmente sucede lo contrario. A medida que vamos creciendo espiritualmente, aprendemos que el crecimiento está ligado a la dependencia espiritual de nuestro Padre, a la dependencia en todos los sentidos de nuestro Padre. Tenemos que ser, repito, responsables con nuestro dinero, pero también tenemos que ser generosos y usarlo de una manera contraria a la cual fue diseñado. Tenemos que ser responsables, pero también tenemos que ser generosos. Tenemos que aprender a dar.
dinero, estar confiados en Dios al mismo tiempo. Tenemos que confiar más en Dios que en nuestros recibos de sueldo. Tenemos que confiar más en Dios que en nuestras capacidades. Tenemos que confiar más en Dios cuando Dios nos dice que el dinero, el amor al dinero, es fuente de todo pecado, es raíz de muchísimos males. Entonces tenemos que aprender a darle el uso contrario a lo cual fue creado, darlo. La Biblia nos enseña que tenemos que hacerle bien a todo el mundo cada vez que podamos, pero dice especialmente a los de la familia de la fe. Tenemos que aprender a que la comunidad cristiana debe ser reconocida como una comunidad que no pasa necesidad, porque el resto de la iglesia está pendiente de la necesidad de sus hermanos, de los miembros de la iglesia. Tenemos que aprender a estar pendientes de la necesidad de nuestro hermano y darle a él de diferentes maneras, pero proveer para sus necesidades. Nosotros podemos hacer mucho bien fuera de la iglesia, pero el Señor, a través de Pablo en Gálatas 6, nos dice que primero tengo que velar por la familia de la fe. Siempre tengo que estar pendiente de eso. En mi caso doy gloria a Dios, porque más de una vez he llorado por la provisión de Dios que vino a través de los hermanos en la fe. Yo tengo mi profesión, tengo mi posgrado, tengo mis negocios, tengo mi manera de generar dinero, pero tengo que cuidarme de que sea eso mi fuente de autosuficiencia. Y en mi vida en particular, yo no he llorado de felicidad a la hora de cobrar por algo que hice, pero sí he llorado de felicidad y he agradecido a Dios cuando he recibido generosidad de Dios a través de la generosidad de mis hermanos en la fe. Más de una vez el alimento en mi casa ha llegado por la generosidad de Dios expresada a través de mis hermanos en la fe, de la congregación local que estuvo dispuesta a estar pendiente por sus hermanos en la fe. Y sé que no soy el único en esta situación. Sé que muchos de nosotros hemos recibido esas bendiciones de los hermanos de la fe. Y hemos alabado a Dios por la generosidad de nuestros hermanos en la fe. Y tenemos que pensar siempre que la congregación local tiene que estar atenta a las necesidades de todos sus miembros. Y tenés que formar parte de esto, tenés que involucrarte en la vida de otros en esto y tenés que permitir que otros se involucren en tu vida. Dios no nos llama a una madurez que es autosuficiencia, Dios nos llama a una madurez que es interdependencia, que es confiar en Él más que en nuestras capacidades, confiar en Él más que en nuestros títulos, confiar en Él más que en nuestros trabajos y en nuestros sueldos y en nuestros jefes, patrones y en negocios. Dios nos llama a confiar en Él y a ser responsables, pero también a ser generosos y estar confiando en Él al mismo tiempo. Y todo esto, toda esta ida y vuelta de recursos, toda esta ida y vuelta de ofrendas, toda esta ida y vuelta de amor, de generosidad, se tiene que traducir en esto que dice Pablo en Filipenses 4:20. Acompáñame en Filipenses 4:20. Filipenses 4:20 dice así: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda esta ida y vuelta de ayuda económica, que Pablo no amaba el dinero, pero el dinero sí le hacía falta y sí aliviaba sus cargas y le ayudaba a despejar su mente para dedicarse al ministerio. Toda esta ayuda económica tiene que llegar y traducirse en esto. Lo que acabamos de leer: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más de una persona a lo largo de toda la historia del cristianismo ha alabado a Dios por la ofrenda que ha recibido. Yo soy una. ¿Por qué? Porque he podido ver a Dios de otra manera a través de la ayuda que mis hermanos en la fe me han dado. He necesitado más de una vez de la generosidad de otros. He sido un necesitado más de una vez y he alabado a Dios por esto que se ha producido en mi vida. Y te invito a que formes parte de esto, que formes parte no de mi sostén, sino de formar parte de una comunidad, de una congregación y formar parte de bendecir a otros y un día también ser bendecido vos. Comprometete con una congregación local, comprometete con una iglesia y vas a ver cómo el Señor suple para tus necesidades. A veces son económicas, a veces son sociales, a veces son emocionales. Dios dice que Él hace habitar en familia a los huérfanos, a las viudas. Y vas a encontrar en tu congregación local una familia de la fe. Una familia que muchas veces suple la ausencia de la familia biológica. Somos familia, iglesia, somos familia. Y el Señor nos llama a preocuparnos unos por los otros. No nos llama a que cada uno de nosotros seamos autosuficientes, sino que nos llama a que cada uno de nosotros podamos abrazar esta idea de comunidad, de congregación, de ser un mismo rebaño.
El Señor nos llama a esto y todo esto debe traducirse en lo que dice el 20. Darle gloria a Dios, darle gloria al Padre por todos los siglos. Y tenemos que aprender a ver esto. La iglesia es una familia. No reemplaza a la familia biológica, es otra institución divina. Ambas las creó Dios, pero tenemos que cuidarnos mucho de despreciar cualquiera de las dos. Las dos familias son importantes y son divinas. El Señor las ha dado para que nosotros podamos vivir la vida de fe de una manera completa. El Señor bendice la familia biológica, los lazos sanguíneos, pero también bendice la familia de la fe, la familia espiritual. Y en lo que tiene que ver con la ofrenda, tenemos que tener mucho cuidado de que sea usada de una manera que no sea para gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, no solo la ofrenda, debe ser para gloria de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo voy a ofrendar para que Dios me devuelva. Eso es un error gigante, es una herejía muy de moda, pero es una herejía. En Romanos 11:35 y también en Job, creo que en el capítulo 40, en Romanos 11:35 dice, ¿quién le ha dado tanto a Dios como para que Dios tenga que devolverle? Nunca le hemos dado tanto a Dios como para que tenga que devolverle. Y dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En realidad todo es de Él, todo es de Él y debe ser para su gloria. Así termina Romanos 11:36, dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, nos está diciendo, cuidado, ¿cómo te estás manejando? Porque todo lo que vos hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Incluso cuando vos ofrendas, no es para que Dios te devuelva algo, sino porque es de Él. Y vos no sos dueño, sos un simple administrador y nada más que eso. Sos un administrador. Y cualquier administrador bueno sabe que no es dueño, que es simplemente administrador. Y tenemos que sumar nuestras voces a la voz del salmista en el Salmo 115:1 que dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y nunca querer acaparar gloria a nosotros por nuestras ofrendas, por nuestras dádivas, por nuestra generosidad, sino darle gloria a Dios. Pero cuidado, tenemos que ampliar las oportunidades de cómo glorificar a Dios y que otros glorifiquen a Dios. Y tenemos que pensar que Dios es glorificado a través de nuestras acciones. Y una de ellas es ofrendar, es dar para la obra de Dios. Es algo que a nosotros nos molesta mucho hablar de este tema. Y es algo que a mí personalmente me irrita y me molesta mucho. Me incomoda muchísimo hablar de esto. Pero estoy tratando de ser honesto y tratar el tema a la luz de la Biblia. Muchísima gente, así como dije al principio de esta prédica, y ahora lo vuelvo a repetir. Muchísima gente trata de manera incorrecta a las ofrendas. Y creen que pueden coaccionar a Dios o que pueden usar sus ofrendas como esa moneda de una máquina expendedora y decir, bueno, Señor, yo te ofrendo, pero vos dame algo a cambio. Y no está entendiendo de que la ofrenda es un reconocimiento de nuestra condición de administrador y no de dueño de lo que Dios nos da. Tenemos que cuidarnos mucho de esto. Gente como Pablo a lo largo de toda la historia, incluso Jesús en Lucas 8 es descrito como una persona que está sostenida por otros. El Evangelio avanza y avanza siempre y siempre va a avanzar, pero puede avanzar de dos maneras. O como Pablo en Corinto sufriendo y armando tiendas porque la iglesia de Corinto era inmadura y no le ayudaba. O como Pablo a través de la ofrenda de los filipenses pudiendo despejar su mente de todas esas preocupaciones económicas porque los filipenses estaban obrando de parte de Dios sobre la vida de Pablo y Pablo se podía concentrar en la obra. Nosotros tenemos que saber que hay muchísimos mercaderes de la fe. Tenemos que saber que hay muchísimo manoseo con el tema de la ofrenda. Pero tenemos que saber también de que tenemos que identificar a los lobos y no tener piedad con ellos. Porque el Señor nos llama a no tenerles piedad. Identificarlo y expulsarlo del cristianismo. No tenemos que decir, bueno, tomo lo bueno. Tomo lo bueno y rechazo lo malo. No, eso es con otras cosas. Con los falsos maestros, el Señor nos llama a no tener ninguna participación con ellos. Incluso en Juan dice, ni siquiera los saluden. Ni siquiera tengan algún tipo de relación con ellos. Ni siquiera tengan algún tipo de decir, bueno, nada. Con el falso maestro tenemos que estar lejos. Y de esa manera vamos a ver cómo las iglesias y el cristianismo deja afuera todos estos mercenarios, estos mercaderes de la fe, todos estos que negocian y transan con el dinero en nombre de Dios. Hijos del diablo, hijos de Babel, hijos de confusión. La Biblia es durísima con ellos. Dice, son nubes que no cargan agua, solo molestan.
No son de bendición porque no traen lluvia. Son nubes que solamente molestan y opacan lo que Dios quiere hacer. Por causa de ellos, dice Pedro, se habla mal del camino de la verdad y tenemos que ser duros con ellos. Tenemos que ser duros con ellos. Esto no significa andar persiguiéndolos, significa cerrarles la persiana a los apóstatas, bajarles la persiana, cerrarles la puerta a los mercaderes de la fe y dejar de saludarlos, dejar de tener comunión con ellos, dejar de tener nada que nos identifique o nos relacione remotamente con ellos, lejos. Y el patrón bíblico es reconocerlos con nombre y apellido por sus malas doctrinas. Está lleno el cristianismo de malos maestros, de falsas teologías, de falsos cristianos. Y tenemos que tener cuidado, porque nuestra manera de ofrendar no tiene que ver con ellos, tiene que ver con la Biblia. Y si ellos tienen su séquito de ofrendantes porque ellos predican lo que la gente quiere oír, tenemos que saber que ellos no son un ejemplo de cómo ofrendar para nosotros. Los filipenses son un ejemplo. Las mujeres de Lucas 8 son un ejemplo para saber cómo tenemos que ofrendar nosotros. A los falsos maestros, a estos mercaderes de la fe, que tienen nombre, tienen apellido, son identificables, tenemos que denunciarlos porque eso es lo que enseña la Biblia, denunciarlos, tomarnos el trabajo de denunciarlos, tenemos que denunciarlos y tenemos que alejarnos de ellos y no tener nada que ver con ellos. Y tenemos que aprender a ofrendar lejos de la gran confusión que ellos han traído y cerca de lo que Dios enseña en su palabra. Tenemos que aprender a ofrendar según los parámetros bíblicos. Tenemos que aprender. Y esto puede llevarnos toda la vida, pero no tenemos que usarlos a estos falsos maestros como un pretexto para no ofrendar. Tenemos que sentarnos y leer en la Biblia y aprender cómo ofrendar. Y esta sección de Filipenses nos enseña mucho al respecto. Y cierra Pablo Filipenses 4:20 con este versículo que ya leí. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una invitación a adorar a Dios por su gracia, por su provisión, por su gloria eterna, por cosas que se producen cuando el pueblo ofrenda para la extensión del reino de Dios en la tierra. Y termina este libro con las cartas, con los saludos finales. Fíjense, Filipenses 4:21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Dice, saluden a todos. Cada persona es un miembro importante del pueblo de Dios y pertenece a Jesús. Cada una tiene un valor único. Dios eligió a cada uno para que sea parte de su único pueblo. Quiere bendecir a cada uno sin distinción social, sin distinción económica o de bandos. Recordemos que los filipenses, si bien habían sido muy maduros en el tema de ofrendar, habían sido inmaduros en un tema de división de la iglesia. Evodia y Síntique eran las personas punteras, por decirlo de alguna manera, en una división interna. Pero Pablo manda un saludo a cada uno, a todos, y de parte de todos los que estaban con él, y envía un saludo especial para todos. Pablo no reconoce estos bandos, esta división, ni clases sociales ni económicas, y quiere bendecir a cada uno. Si Pablo hubiera estado ahí, habría saludado uno por uno, de manera igual, a todos por igual. Dice luego el 21, dice así, el 22, perdón, dice así. Recordando que todos son hermanos en Cristo, dice el 22. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Nosotros tenemos que ver que todos somos parte de un solo pueblo, el de Dios. El Evangelio no distingue sobre clases sociales. Acá cuando habla de la casa del César, nosotros no tenemos certeza si se refiere a familia del emperador o a sirvientes, esclavos del emperador. Pero en cualquiera de las dos situaciones, podemos pensar que la familia del emperador eran los de mayor estatus socioeconómico y los esclavos eran los de menor estatus socioeconómico. Y sea como sea, cualquiera de las dos opciones, Pablo nos está mostrando que el Evangelio no distingue clases sociales ni económicas y que todos somos parte de un mismo pueblo y no debe haber bandos. Tenemos que aprender a estar unidos en el Señor en la iglesia. La unidad no llega por la falta de disciplina en la iglesia. La unidad no llega por la falta de corrección en la iglesia. La unidad llega por la madurez. Y en la madurez también va a haber disciplina, también va a haber corrección. Tenemos que aprender
a ser uno en Cristo y que la iglesia local sea una manifestación de la iglesia universal, una pequeña expresión local de la iglesia universal. Tenemos que aprender esto, tenemos que aprenderlo y ser promotores de la unión dentro de la iglesia, ser personas que dedican su vida a que haya más unión. Ojo, esto nunca es a costa de permitir maldad en la iglesia, ni de permitir falsas doctrinas y malas enseñanzas en la iglesia. Nunca. La verdad está en una jerarquía superior a la paz social. Pero sí, en lo posible, cuando hay una lucha de egos, tenemos que ser promotores de la diferenciación entre lo que es un ego y una doctrina, entre lo que es maldad y torpeza. Cuando hay maldad, esa maldad tiene que ser corregida intencionalmente. Y esa persona mala puede ser señalada, luego de los pasos bíblicos que hay en Mateo 18, puede ser identificada como una persona que no forma parte del pueblo. Pero primero hay diferentes pasos bíblicos. No nos está llamando Pablo a ser uno, dando por sentado que todas las doctrinas dan lo mismo, todas las enseñanzas dan lo mismo y todas las actitudes personales dan lo mismo. No, nos está llamando a ser uno en Cristo. En otras partes podemos ver que Pablo nos enseña a ser muy diligentes en identificar a aquel que es malo y es muy diferente a aquel que es torpe. Identificar a aquel que hace maldad a la iglesia y atenta contra la iglesia, atenta contra la unidad, atenta contra el pueblo de Cristo, atenta contra las doctrinas, atenta contra la enseñanza, atenta contra cada parte de la congregación, sean miembros de los que no tienen un ministerio formal, o sean diáconos, o sean pastores. Hay personas que hacen daño a la iglesia una y otra vez y Dios no nos llama a unirnos a esos. Dios nos llama a identificarlos a ellos y separarlos, pero previamente hay todos unos pasos que está en Mateo 18. Pero acá Pablo está hablando de otra cosa. Más allá de la clase social, más allá de la clase económica, más allá de todo, somos unos en Cristo. Uno en Cristo. Los que estamos en Cristo somos parte de un mismo pueblo y tenemos que trabajar siempre por la unión de ese pueblo en Cristo. Y termina esta carta diciendo esto. Filipenses 4:23. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y acá ya no habla de cada uno, sino habla de todos. En este saludo podemos ver cómo es identificado cada uno, pero son identificados todos. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios se viven de dos maneras al mismo tiempo. Las bendiciones de Dios se viven de manera individual, pero también se viven de manera comunitaria. Cada uno es valioso, pero cada uno forma parte de algo mayor. Cada uno es valioso, insisto, pero cada uno forma parte de algo mayor. Entonces, cerrando esta carta, podemos resumir del pasaje de hoy varias cosas. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser empáticos y generosos, tenemos que saber que somos valiosos cada uno, pero también tenemos que ser parte de algo más grande que nosotros. Y que todo esto tiene que ser para la gloria de nuestro Dios. Ser agradecidos, empáticos y generosos, saber que somos valiosos cada uno, pero también saber que somos parte de algo mayor que nosotros y que todo debe ser para la gloria de nuestro Dios. Así termina la carta de Pablo a los filipenses. Así ha hablado Dios a través de Pablo a los filipenses y habla a la iglesia de hoy también. Yo ahora voy a orar en el lugar en el que estoy, pero te invito a que este tiempo de cuarentena puedas orar, ayunar y preguntarle a Dios. Si no estás congregándote, preguntarle a Dios, ¿en qué iglesia te tienes que congregar? Tienes que formar parte de una iglesia local. Tienes que formar parte de una iglesia local. Es lo que Dios pide de vos. Y cuando formes parte, lo tenés que hacer de la manera correcta. Tienes que encontrar una iglesia local y formar parte y comprometerte. Y vas a ver que la iglesia local es muy parecida a una familia. Hay un vínculo que nos une, pero también hay cosas que se desprenden de la convivencia y son bajezas, porque somos todos personas caídas. Y tenés que aprender a amarla, perdonarla, y tenés que aprender a ser perdonado también. Y tenemos que aprender a ser iglesia, más allá de las cosas que se desprendan de las bajezas que están ligadas a nuestra condición de ser caído. Yo ahora voy a orar en el lugar en el que estoy, pero te pido que vos también ores al terminar esta reflexión y deseo que Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.